Hola amigos, bienvenidos a tu programa favorito, Amigos en Redes. Hoy desde un maravilloso lugar, aquí acompañado de Limar, nuestro quinto capítulo ya de Limar. ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy bien, este lugar es agradable, este lugar es súper refrescante, todo lo que te conecte con la naturaleza te va a conectar directamente con Dios, porque tú dices, y esto lo hizo mi Dios, esto lo creó mi Dios. Así que me siento muy bien, y sobre todo porque es el quinto capítulo, no saben lo que a veces se pasa para poder grabar podcast. Entonces grabar el quinto, aunque hay cosas que ya en cámara se ven sencillas, bueno, esto parece algo sencillo, pero nada más el hecho de poder grabar es algo que cuesta muchísimo. Y hoy, a pesar de que somos dos, puedo decir que estamos con todos los ánimos de hablar, estamos bien prestos a seguir con ustedes y sobre todo muy contentos de estar en el quinto podcast. Así mismo, Limar. ¿Sabe que hace una semana pasó algo impresionante? Venezuela. Sí, en Venezuela. Como ustedes saben, Estados Unidos incursionó en Caracas, se llevó al presidente de la República, Nicolás Maduro, y bueno, muchos reclamaron, otros celebraron. Nosotros no vamos a entrar en el tema político porque no nos compete, nosotros somos cristianos y hablamos desde la Biblia y de Dios, pero este tema nos da pie para el tema que queremos tocar el día de hoy, ¿no? Porque resulta ser que la noticia de lo que sucedió en Venezuela repercutió en el mundo entero. Y todavía sigue repercutiendo. Todos los días se habla de eso a nivel internacional. Pero resulta ser que hay un conflicto mucho mayor, que tiene largo tiempo y que permanece en la actualidad. Y es un conflicto tan grande que abarca el planeta entero y el universo entero. ¿De qué se trata, Elimar? Estamos hablando de que nosotros, cuando hablamos de conflicto, pensamos que los conflictos son nuevos o que simplemente están en los libros de historia, pero que existen en el ahora. Resulta ser que los conflictos, como muchas cosas que también conocemos, pero no vamos a entrar en eso, los conflictos en específico ya tienen tiempo, tío. Sí. Esos ya tienen tiempo pasando, y no estamos hablando de conflictos a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de algo muchísimo más allá, porque es algo que nos compete no solo al planeta Tierra, sino al universo. Entonces estamos hablando del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Es un conflicto que no empezó aquí, empezó en el cielo. Así que, tío, cuando nosotros decimos un conflicto cósmico que empezó en el cielo, pero ¿por qué algo donde hay tanta tranquilidad, donde reina Dios? ¿Por qué hubo un conflicto allá arriba en el cielo? Bueno, sencillo, Dios creó un ángel. Era el ángel más exaltado entre todos, o sea, el ángel más inteligente, más poderoso, más bello. El más bello también. Era el más respetado, el de mayor ascendencia. Después de Dios, él. Exacto. Ese ángel se llamaba Lucifer, portador de luz. Lucifer. ¿Sí? Y resulta ser que este ángel al principio era bueno. Sí. Obedecía a Dios, hacía la voluntad de Dios, servía a Dios, adoraba a Dios y tenía un profundo amor y respeto por el Señor. Pero resulta ser que en algún momento, no se sabe cómo, es un misterio, comenzó a tener envidia y celos hacia Cristo. Y esa envidia y esos celos nunca se fueron de allí. De hecho, cuando tú lees Isaías 14 y Ezequiel 28, se muestra claramente cómo este ángel quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser Dios. Y obviamente es algo muy difícil ser Dios, porque Dios es Dios y hay uno solo. O sea que el egoísmo viene desde mucho antes, porque si nos ponemos a ver eso que tú estás narrando, ese conflicto que estás narrando, si le ponemos una palabra, entonces es egoísmo. O sea, no quería que solamente Dios se alabara. Sí. Él también quería esa alabanza, y es como, yo también puedo ser parte del centro, yo también quiero eso, sin importar lo que venga de mí. O sea, si yo tengo que robarme el trono de Dios, si yo tengo que estar por allá encima y tengo que hacer cosas, tengo que engañar ángeles, lo voy a hacer porque es algo que vale egoísmo.
Es increíble, pero entonces el egoísmo ha existido, no es que sea desde ahorita, el egoísmo es algo que ha sido desde siempre, ¿no? Así mismo es. Y qué interesante es, Sí. porque si tú das una visión panorámica del mundo, te darás cuenta que el egoísmo, el orgullo, los celos, la envidia, es lo que más se ve en el planeta Tierra hoy en día, ¿no? Y son reflejos de ese gran conflicto que se libró en el cielo, exactamente. Que nos trajo hasta este, porque entonces es cuestión de que se supone que todo lo que Dios creó es bueno, pero con el libre albedrío. Correcto. Yo tengo la potestad de decidir a quién sigo, lo que sigo y cómo lo sigo. Y es impresionante porque podríamos poner el ejemplo, si yo me compro un perro robot. Si yo me compro un perro robot, obviamente me va a obedecer porque está puesto en su sistema, me va a obedecer. Exacto. Pero esa obediencia no me va a llegar a ser todo a mí, porque yo sé que él está programado para amar. No me ama porque quiere, me ama por obligación. Entonces, a un perro real, perro con sentimientos, un perro que yo puedo tener desde pequeño, cuando yo llego al trabajo y el perro se me lanza encima, yo sé que ese es algo sincero, ese es algo genuino. Entonces, es increíble como el conflicto que empezó hace millones de años nos trae hasta estos conflictos que hoy conocemos por el egoísmo, por a quién sirvo, a quién dirijo mi lealtad. Entonces, lo que pasó en el cielo nos afecta hoy en día, por eso es importante saber, es importante saber estos temas, aunque muchas veces nos da como cierto miedo, ¿verdad? Sí, claro, de claro. esto. Sí, por supuesto. Sabes que el conflicto fue más allá. Sí. No solamente se quedó estático en el cielo, sino que se trasladó a la tierra. Dios no eliminó a Luzbel o a Lucifer o a Satanás inmediatamente. ¿Por qué? Porque la tesis de Lucifer es que los ángeles eran esclavos en el cielo y eran tiranos, y que Dios era un tirano. Y si Dios mataba a Lucifer, entonces Lucifer tenía razón. Exacto. Entonces, para Dios poder demostrar su justicia, tenía que dejar que Lucifer desarrollara su plan de gobierno, por decirlo de alguna manera, y que bueno, él hiciera todo lo que iba a hacer. Que vieran lo que... Vean los resultados de lo que realmente él tenía en mente, ¿no? Que le prometió libertad a los ángeles, pero en realidad esa libertad no era libertad, sino que era realmente él quería gobernar a esos ángeles y quería hacerlos rebeldes delante de Dios, sí, parte de su proceso. Ahora resulta ser que Satanás es expulsado del cielo, dice Apocalipsis, sí, y ahora entra a la tierra. Y bueno, los mismos celos, los mismos la envidia contra Adán y Eva, que gozaban del favor de Dios, sí, del amor de Dios, y hizo que Adán y Eva cayeran en el pecado. ¿Cómo es esa historia? Hace rato, detrás de cámaras, poníamos en contexto algo que creo que es muy bueno y muy interesante saber, y es que como nosotros, no solamente como seres humanos, estamos hablando como cualquier ser, porque Satanás era un ángel vestido de gloria, por decirlo así, era más allá que el ser humano, en pocas palabras, y él quería ir más allá. O sea, tengo todo lo que necesito, tengo la vida que quiero, pero yo quiero ir más allá. Y ese más allá muchas veces como seres humanos nos puede cegar a que no vivimos el presente, no disfrutamos de lo que Dios nos da. Muchas veces nos quejamos porque siempre queremos ir más allá. A Adán y Eva les pasó lo mismo. En este caso, sabemos que Adán y Eva tenían la vida espectacular. Si nosotros aquí nos sentimos cómodos en este aire, en este ambiente, imagínense cómo se sentiría Adán y Eva. Pero cuando le llegó la oferta de saber más, te voy a dar más, necesitas saber más, hay algo mucho más allá de esto, aunque yo vivía feliz, ellos decidieron desobedecer. Sí. Eva decidió desobedecer. Entonces, el que siempre queramos más, no, yo quiero más que esto, nos hace olvidarnos o no prestarle atención a lo que Dios nos ha dado hoy. Y, oye, para acotar de que no está mal como persona superarse, pero hay una diferencia entre esa superación y una ambición que tenemos que saber
cómo manejar esas dos cosas, ¿no? Así es. Y es clave lo que estás diciendo, porque ahí está la mentira. O sea, Satanás engañó a ángeles en el cielo en un lugar perfecto. Sí. Y engañó a Adán y Eva también en un lugar perfecto. Entonces a los ángeles no les faltaba nada, tenían toda la felicidad plena, pero Satanás les hizo creer que les hacía falta algo. Adán y Eva vivían también en plenitud, pero Satanás les hizo creer que les hacía falta algo. Y nosotros probablemente vivamos feliz con nuestra esposa, con nuestros hijos, en la casita que tenemos, los que tienen dicha de tener carro, quizás con su carrito, pero siempre va a llegar Satanás susurrando: necesitas más, necesitas más, necesitas más. Y como lo hablamos también fuera de cámara, no es malo progresar, no es malo superarse. El asunto es cuando tú vives feliz con lo que tienes, y obviamente progresas porque es natural del ser humano de bien progresar, y otra cosa que eres totalmente infeliz, que vives una vida amargada porque no tienes aquello que Satanás te está diciendo que tienes que tener, juro, porque seas feliz. Y entonces que cuando lo alcanzas, entonces que no es suficiente, no es suficiente, ¿eh? Entonces esa es la gran mentira, y el conflicto permanece hoy en día porque la mentira que Satanás le dio a los ángeles y que le dijo a Adán y Eva es la misma mentira que nos dice a nosotros. Nada es suficiente. El teléfono que tienes no es suficiente, la casa donde vives no es suficiente, la pareja que tienes no es suficiente, el trabajo que tienes no es suficiente, nada es suficiente, nada te llena. Y Satanás siempre te hace creer que necesitas más, cuando en realidad no es así. Necesitas a Dios. Exacto. Y aquí viene el punto clave de nosotros, aquí entra la esperanza, y es que uno pudiera decir, hoy en día los países están en mucho conflicto, no solamente bélicos, sino hasta en discusión, en debate. Entonces hoy en día todo el mundo anda en conflicto, todo el mundo anda decidiendo que la es mejor, que no es mejor, y pareciera que no hubiera esperanza. O sea que si te pones del bando equivocado, como que ya hay todas tus esperanzas ya caducaron. Pero a diferencia de estos conflictos que no sabemos cómo van a terminar, sí, que no sabemos cómo se van a desarrollar, que no sabemos y estamos a expectativa, a diferencia de estos conflictos, el conflicto cósmico entre el bien y el mal, ya nosotros sabemos qué hacer, ya nosotros sabemos qué decidir. ¿Por qué? Porque Jesús nos dio una opción y dijo, bueno, el ser humano cometió pecado, decidió mal, pero yo les voy a dar una redención. ¿Por qué? Porque son mis criaturas, porque entiendo que existen las segundas oportunidades, ¿por qué no? Entonces, hubo ese conflicto, el diablo entró aquí en la tierra, todo esto se volvió un caos, y Jesús dijo, mira, yo voy a arreglar eso, yo voy a morir por ustedes. Jesús vino, murió, y ahora nosotros hoy en día, a pesar de que ese conflicto viene desde el cielo, nosotros tenemos esperanza, porque sabemos que aquel que tiene la victoria es nada más y nada menos que Cristo. Entonces, si yo sé que del lado de Cristo tengo mi victoria, salvo bien de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, a diferencia de acá en la tierra que no sabemos aquí atenernos, entonces, ¿qué vas a decidir hoy tú por ti? O sea, ¿vas a decidir por Cristo o vas a decidir por el mundo? Porque si no decidimos por Cristo, ya nosotros sabemos por quién estamos decidiendo. Entonces, a diferencia de las guerras, nosotros hoy como hijos de Dios podemos escoger a quién servimos y a quién no. Y depende de quién servimos, sabemos el final que podemos tener. Podemos tener un final feliz o un final no tan feliz, ¿no? Exacto. Sí, y hablando de conflicto, hay que recordar que Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra príncipes de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra lucha es contra seres espirituales, ¿sí? Que lo que hacen los seres espirituales repercute en el mundo físico en que vivimos totalmente, totalmente, pero nuestra lucha es espiritual. Entonces, tu prójimo no es tu enemigo. No. Eso es importante entenderlo. Tu prójimo, el ser humano que tienes delante de ti, no es tu enemigo. El enemigo es el que está detrás de él, que influencia de tal manera que esa persona, hace lo que hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay poderes invisibles que están en guerra en este momento en la tierra. Y por eso es que nosotros como cristianos, como creyentes, necesitamos orar.
no para que ocurra algo político, no, es para que Cristo instaure su reino en el planeta Tierra, porque es realmente lo que necesitamos nosotros. Y de hecho Cristo prometió venir por segunda vez. Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando esté listo todo, vendré otra vez, me tomaré a mí mismo. Fíjate cómo él dice: o sea, tú que eres reflejo de mí, yo te voy a tomar y te voy a llevar a donde yo estoy, al reino de los cielos. Qué maravillosa promesa, mi hermano. En pocas palabras, yo creo que, por lo menos como iniciamos con la noticia del sábado, yo creo que a muchos les tomó por sorpresa todo. Sí, claro. Y muchos decíamos, pero ¿será que vino Cristo? Vino Cristo, pero vive en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Hay muchas personas que a veces pierden el sueño porque están metidos en redes, porque están jugando. Sí. ¿Qué impresión sería? Estoy metida en el teléfono y de repente tengo la impresión de que algo está pasando, un terremoto, Cristo vino, ¿qué hago? Entonces, lo que nos pasó el sábado nos puede ayudar de referencia de cómo nos estamos nosotros preparando para ese gran día final que viene, porque como humanos nos podemos sentir alertados, tener miedo y ciertas cosas, pero si nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién hemos puesto nuestra esperanza, aunque pasen cosas así sobrenaturales que nos pueden asustar, hay ruidos que nos asustan, nosotros, si esperamos a Cristo, nosotros decimos: mira, ya esto fue, ya la victoria vino, ya todo esto terminó, ya todo este conflicto cósmico, todo esto acabó, y qué reconfortante saber de que esto es lo que estoy esperando, estoy del lado correcto, estoy del lado de Cristo, y si Él tuvo victoria y ya viene, entonces yo también tengo la victoria. Yo creo que no hay más que decir, sino que es momento de orar, es momento de estudiar, es momento de decidir de qué lado estoy de esta historia cósmica entre el conflicto entre el bien y el mal. ¿Será que mi vida está diciendo que sirvo a Cristo o que sirvo a quién? Porque yo creo que eso va a ser muy determinante en los últimos años, porque pensamos que hay muchas cosas que se van a arreglar cuando la Biblia dice que todo esto va a ir en decadencia. Correcto. Y los conflictos que hoy vivimos, nosotros decimos pueden ser para mejor, hay cosas que pueden mejorar, pero esto no es que va a cambiar, Steven. O sea, hoy escuchamos un rumor, mañana podemos escuchar otro. Hoy Venezuela puede ser el epicentro de todos estos rumores, de todos estos conflictos, pero mañana puede ser otro país. Entonces esto no se ha acabado, estos son conflictos que van a venir y van a seguir viniendo. Entonces yo tengo que saber que eso lo dice la Biblia. Correcto. Y que esos son señales del tiempo de los últimos días. Entonces, ¿de qué lado estoy yo? Así. Bien, hermano, y quiero terminar mi participación recordando una película que en su momento cuando salió con boom. Sí. Y es hasta el último hombre, ¿no? La película de Mel Gibson, ¿no? Espectacular. Donde el joven cristiano, adventista del séptimo día, él fue al servicio en la batalla, ¿sí? Y en medio de la escena terrorífica que él estaba mirando, él le preguntaba: Señor, yo no oigo tu voz. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? No te escucho, no te siento. Y de repente escuchó un grito de un soldado alemán por allá, y bueno, él fue a rescatar. Obviamente era un soldado, no era un soldado ni siquiera alemán, era un soldado estadounidense. Sí. Era un soldado estadounidense, y él fue a rescatar a ese soldado estadounidense que era el de su bando. Pero usted sabe que, bueno, él rescató muchos soldados estadounidenses que eran los de su bando, pero resulta ser que en algún momento se encuentra con un soldado japonés. Sí, era del bando contrario. Sí. Y él comenzó a rescatar también a los soldados japoneses. Sí. Y yo estoy seguro que si él se hubiese encontrado con algún soldado alemán, también lo hubiese salvado. Es decir, él no tenía bandos en ese conflicto. Él sabía que los seres humanos, todos, son creación de Dios. Wow. A todos los ama Dios. Sí. Y ese es un mensaje muy importante para nosotros en esta época, porque estamos muy tentados, Elimar, a ver todo desde el punto de vista terrenal. Incluso teniendo fe en Dios, podemos caer en la tentación de tomar partido a favor o en contra y odiar, opinar a ciertas personas. Pero resulta ser que este muchacho,
que fue una historia de la vida real, por cierto, no es una simple película, es una historia de la vida real. Este muchacho, en medio de ese gran conflicto, salvó a los dos bandos, porque esa era la misión que Dios le encomendó. Y aquí Dios ama a los estadounidenses, Dios ama a los venezolanos, Dios ama a los chavistas, Dios ama a los opositores, Dios ama a los blancos, Dios ama a los negros, Dios ama a los pobres, Dios ama a los ricos. Dios los ama y Dios los quiere salvar. Y hay esperanza porque Cristo prometió volver, las señales se están cumpliendo y Él lo que prometió lo va a cumplir. Así es. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Estuvo muy bien. Aunque es un tema que a veces decimos, ¿cómo lo vamos a desarrollar? Pero cuando estamos en el momento, yo creo que Dios nos da ese discernimiento. Bueno, es un tema que puede ser complicado, pero al final todo cuando el centro es Cristo, creo que se ha desenvuelto. Así que bueno, tía, hemos llegado hasta el final. Primera vez que despide el programa sin querer. Pero bueno, no queda más que decirle que los esperamos en nuestro próximo podcast. Muy pronto saldrá, esperamos que siempre estén con nosotros, que siempre nos acompañen. Así que sin más que decir, nos despedimos y nos vemos en nuestro próximo podcast. No se lo pierdan. Exacto.